Seguimos con información en France 24 y a partir de este momento damos inicio a un especial informativo para conmemorar los 50 años de la muerte del reverendo Martin Luther King Jr., ganador del Premio Nobel de Paz en 1964 y una de las figuras mundiales más importantes de todos los tiempos. Reconocido por su lucha a favor del pueblo afroamericano, es uno de los gestores de la Ley de los Derechos Civiles y uno de los más importantes oradores de la historia. Hoy, al conmemorarse 50 años de su asesinato, el mundo le rinde homenaje y honora su memoria. Este especial de noticias tenemos invitados desde varias ciudades del continente y también contamos con la presencia de dos expertos en nuestros estudios. Está con nosotros Juan de Dios Mosquera, él es director y fundador del Movimiento Nacional Cimarrón, y también contamos con la presencia de Pedro Cortés, representante para Colombia del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos. También es candidato a doctorado a la Universidad de Howard en Washington, D.C. Bienvenidos a France 24 y quiero empezar preguntándoles a ambos por qué ustedes creen que 50 años después de la muerte de Martin Luther King Jr. es tan importante seguirlo recordando. ¿Qué nos deja él para las generaciones de hoy y del futuro? Pedro, adelante. Gracias, Liliana. Buenas noches. La fuerza espiritual del señor Martin Luther King sigue vigente para las generaciones de hoy en día para poder entender la naturaleza estructural del racismo que sigue persistiendo y de la lucha por la justicia. Esta primera pregunta me gustaría precisamente también, ya que estamos conmemorando su muerte, yo creo que si él estuviera acá, diría también conmemoremos desafortunadamente en Colombia la muerte de cientos de líderes afrodescendientes que como él buscaron transformar la sociedad para que esto no sucediera ocurriendo. Llevamos desde 1997 cientos de líderes afrocolombianos que han sido asesinados y creo que eso es también un motivo importante para recordar a propósito de las luchas de él, que también murió asesinado por estas razones. Es verdad, justamente a esta hora fue a las 6:01 de la tarde de ese 4 de abril de 1968, cuando fue asesinado Martin Luther King, y entonces estamos justamente en la hora en la que fue asesinado y el mundo está conmemorando este hecho fatídico que marcó, sí, por supuesto, la historia de los Estados Unidos y del continente, pero más marcó su vida, Juan de Dios. ¿Qué fue eso tan grande que dejó Martin Luther King? Tantas frases célebres, tantas, digamos, avances en la legislación de los Estados Unidos para que hoy lo sigamos conmemorando. Bueno, Martin Luther King fue el líder más importante del siglo XX en los Estados Unidos. Y la trascendencia de todo lo que él hizo es que él fue el libertador, el gran revolucionario que transformó las relaciones raciales en los Estados Unidos. ¿Por qué se le sigue hoy conmemorando? Porque la lucha continúa, porque todavía el racismo, la discriminación, las injusticias sociales, todavía no hay verdaderas democracias que respeten las condiciones humanas de los sectores diversos, de las poblaciones afrodescendientes y de las poblaciones indígenas y de las poblaciones de todo el mundo que viven en los Estados Unidos. Pues justamente, Juan de Dios, para saber más sobre la vida de Martin Luther King y las enseñanzas que él nos dejó, nuestro equipo periodístico preparó este informe. Veamos un poco sobre la biografía de este personaje tan importante. Los ojos de Martin Luther King vieron por primera vez la luz el 15 de enero de 1929. Con su nacimiento, inició la batalla de este pastor estadounidense que 34 años después fue galardonado con el Premio Nobel de Paz por su lucha en favor de los derechos de los afrodescendientes. Aunque en principio fue llamado como su padre, Michael King, a los 6 años, durante un viaje a Europa, su familia decidió cambiarle el nombre. Desde entonces pasó a ser llamado Martin Luther, en honor al teólogo alemán Martín Lutero. Siento que todavía podemos tener una demostración no violenta y que tendremos una demostración no violenta aquí en Memphis. Y lo importante es que no vamos a ser detenidos por mandato judicial o por cualquier otro método que la ciudad planea usar. A los 15 años entró al Morehouse College, una universidad para afrodescendientes. Allí se graduó como sociólogo. John Lewis luchó junto a King. Para entonces, este ícono de los derechos civiles en Estados Unidos era el líder del Comité de Coordinación Estudiantil No Violento.
Él era un creyente de la filosofía y la disciplina de la no violencia. Siempre nos enseñó que el odio era una carga demasiado pesada para soportar y que deberíamos amar a todos. Deberíamos tener la capacidad de seguir amando y continuar siendo pacíficos y nunca rendirnos o ceder o amargarnos. 50 años después, su legado sigue vivo, ahora desde una nueva generación, y hace eco a través de su nieta. Mi abuelo tuvo un sueño, que sus 4 hijos pequeños no fueran juzgados por su color de piel, sino por el contenido de sus discursos. Tener un sueño ya es suficiente. Mientras persista su lucha, King vivirá entre sus seguidores. Martin Luther King, este personaje que hoy conmemoramos, nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta y conmemoramos hoy los 50 años de su muerte. Él murió el 4 de abril de 1968. Y entonces vamos a ampliar esta información con otra de nuestras invitadas especiales, es Tonija Hope Navas, directora del Instituto de Relaciones Externas de la Universidad de Howard en Washington, Estados Unidos. Tonija, bienvenida a este especial de France 24 y quiero preguntarte, la Universidad de Howard es una de las principales universidades, la principal, podríamos decir, de tradición afroamericana en los Estados Unidos y en el continente. Para ustedes, ¿cuáles fueron los principales aportes académicos y enseñanzas de Martin Luther King? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Saludos a mis amigos Juan de Dios y Pedro. Placer estar con ellos. Bueno, en Howard University realmente las enseñanzas del Dr. King están metidos en todo lo que hacemos, en todos los currículos y acciones que nuestros estudiantes participan y nuestros profesores enseñan. Su presencia es fuerte en todo realmente. Bueno, Tonija, pues justamente Howard, una de las universidades, la primera en recibir estudiantes afroamericanos tras la abolición de la esclavización en Estados Unidos, también fue uno de los lugares donde se movió el movimiento de los derechos civiles afroamericanos en Estados Unidos. ¿Cómo conmemoran ustedes hoy la muerte de Martin Luther King, pero más allá de eso, cómo recuerdan su vida y sus obras? Bueno, hemos celebrado su vida, bueno, siempre celebramos su vida todos los días, esto no es un día especial, pero los profesores hoy han hablado de él en sus clases. Creo que esta noche habrá algo en el jardín, vamos a decir, de la universidad para conmemorar este día. Pero hemos visto todo el día en los medios sociales de la universidad, de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, que están todo el mundo recordando a este gran señor. Bueno, Tonija, también quisiera preguntarle, Washington, por supuesto, fue una de las ciudades donde más se desenvolvió la carrera de Martin Luther King, con marchas como la Gran Marcha por Washington para el Trabajo, que terminó con el discurso de I Have a Dream. En Washington encontramos el memorial a Martin Luther King, donde solamente presidentes de Estados Unidos está el memorial de él. Y también quiero preguntarte, esta es la ciudad con uno de los más altos porcentajes de población afro en Estados Unidos, pero el legado de Martin Luther King no se quedó solo en la población afroamericana. ¿Cómo trasciende y cómo vive también la población blanca o mestiza de los Estados Unidos la enseñanza de Martin Luther King? ¿Aló? Sí, Tonija. Se cortó un poco la... Sí. Hola, ¿me escuchas? Sí. Bueno, ¿quieres que te repito la pregunta? Mira, te decía, en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, fue una de las ciudades donde más se desenvolvió la carrera de Martin Luther King. Allá hubo manifestaciones muy importantes como la Gran Marcha por Washington por el Trabajo, que terminó con el discurso I Have a Dream. ¿Cómo este discurso trascendió no solamente a la población afroamericana, sino a la población mestiza y blanca de los Estados Unidos, que lo recuerda hoy incluso con un gran memorial que está situado cerca de los memoriales de los presidentes del país? Sí, bueno, el Dr. King es un ícono para no solo los afrodescendientes de los Estados Unidos ni del mundo, sino para toda la humanidad realmente. Y lo que su vida representó mucho para mucha gente, y la paz y la no violencia y que todo el mundo puede vivir juntos. Entonces eso se refleja en muchas cosas, pero todavía hay mucha por hacer.
especialmente hoy en día en Estados Unidos, llevamos su mensaje en todo lo que estamos haciendo ahora para seguir luchando. Como dice Juan de Dios, la lucha continúa y vamos a llevar todo lo que nos enseñó el Dr. King con nosotros en esa lucha. Pues agradecemos a Tonija Hope Navas, ella es la directora del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad de Howard, y por ahora regresamos con nuestros invitados acá en el set de France 24. Pedro, cuéntenos, para usted, que conoce la vida de Martin Luther King y del trabajo por la consecución de la ley de los derechos civiles, ¿cuál fue ese gran momento que marcó la historia de Estados Unidos a través de la vida de Martin Luther King? ¿Fue I Have a Dream? ¿Fue tal vez el momento de su muerte? ¿Fue cuando se sancionó la ley de derecho al voto? ¿Cuál de esos momentos usted resalta? Yo resaltaría todos los momentos en el siguiente sentido. Como dice Juan de Dios, es indudable lo significativo y lo emblemático que sigue siendo el doctor Martin Luther King, pero él es una pieza de un movimiento muy grande, de un proceso colectivo muy grande, de muchas luchas que se inician prácticamente desde el momento de la esclavitud. Y el doctor Martin Luther King, digamos, durante esos años tan intensos de los derechos civiles, efectivamente, cuando hace su discurso de I Have a Dream, es un momento crítico del movimiento en que se estaba tratando de ejercer una presión ya para poder hacer esas modificaciones en las leyes que seguían manteniendo una serie de exclusiones muy dramáticas. Pero ahí no termina el cuento, digamos, ¿sí? De hecho, una de las cosas que a mí más me gusta de muchas de las figuras del movimiento afroamericano es cómo fueron transformándose a medida que las circunstancias fueron cambiando. Hablo de Martin Luther King, de Malcolm X, y si bien la figura de Martin Luther King con su discurso I Have a Dream, que es tan poderoso porque logró mostrar, digamos, ese déficit moral y espiritual que tenía Estados Unidos frente al tema del racismo, él, después de que se expiden las leyes de los derechos civiles, entra en un proceso también en que transformó su visión y entra al final de su vida, un año antes de su muerte, en un discurso que él hace, precisamente a señalar cuáles eran los problemas estructurales de la economía y la sociedad de los Estados Unidos, que explicaba también la existencia de ese racismo estructural. Entonces es muy importante también destacar cómo él nos ayudó, al igual que otros líderes, a comprender cuál era la dinámica, las causas del racismo estructural que seguía existiendo. Sí, más que a comprender de pronto a que las personas que trabajan en el movimiento a nivel internacional por los derechos de la población afro o la diáspora africana o los mismos africanos tengan como un referente para explicar este tema que aún no se entiende, ¿no? Este tema del racismo estructural que aún parece, para algunos, parecer un cuento que no es tan real como lo dijo Martin Luther King, Juan de Dios. Martin Luther King ganó el Premio Nobel de Paz en el 1964, 4 años antes de ser asesinado. ¿Este momento para ti qué representó o con cuál momento te quedarías tú? Bueno, yo me quedo después del premio. Martin cambia su discurso, lo transforma, comienza a plantearse como un gran vocero y representante de todos los discriminados, de todos los pobres y los humildes, de todas las razas, y comienza a cuestionar el sistema en los Estados Unidos. Ahí, pienso yo, se convierte en un objetivo militar. Lo asesinan porque él podía ser políticamente el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo. Claro que sí. Martin Luther King, él nunca mencionó, por ejemplo, exclusivamente la población afrodescendiente, la población negra. Él siempre habló de los humildes, él siempre habló de los pobres, él siempre habló de la injusticia social y racial. Dentro de eso, la población afrodescendiente de piel negra. Claro que sí, también, por supuesto, sabemos que Martin Luther King se refirió en repetidas ocasiones a la guerra de Vietnam, que era un tema muy poco popular entre la élite de los Estados Unidos para el momento, que habló de la población pobre, que estuvo en marchas por diferentes tipos de sindicatos, y por supuesto esto le significó
convertirse en un objetivo para lo que después sería su muerte, que hasta hoy en día se presume pudo ser un complot, pero hay algunos indicios y ha habido, por supuesto, capturas al respecto, pero no se ha esclarecido hasta el final qué fue lo que ocurrió con él. Pues más temprano también hablamos con otro experto en derechos civiles afroamericanos, él es el profesor Loomis Kendrick, que nos dio su apreciación sobre lo más importante de la vida de Martin Luther King. Pienso que es muy importante analizar la trayectoria del Dr. King. Él, durante el último año de su vida, abordó temas muy importantes y polémicos. Un año antes de su asesinato, el Dr. King fue la única persona, la única figura pública que alzó su voz contra la guerra en Vietnam. Habló fuerte de este tema en Nueva York un año antes de que lo mataran, y en esa época hablar de esto no era popular. Así que claramente él mismo se puso en la arena global, y al final de su vida estaba mucho más preocupado con la justicia, el legado y la libertad de las personas de ascendencia africana. Su última campaña fue la campaña de la gente pobre. Él se apropió del tema de la justicia económica y de todos los valores de la raza y la etnicidad, cruzado con el tema de la clase social. Entendió que el racismo estaba principalmente dirigido a las personas pobres. Y yo creo que ese es un mensaje muy importante. Él iba mucho más allá del tema de la raza y se metía en el tema económico. Nosotros, hoy en día, todavía estamos envueltos en el tema de la raza, que es importante. Pero creo que todos tenemos que aprender el mensaje que el Dr. King nos dejó con su vida. Tenemos que analizar los temas económicos independientemente del color de la piel. Pues tenemos más invitados en este especial conmemorando la muerte, los 50 años de la muerte de Martin Luther King, y ahora nos comunicamos con el doctor Santiago Moore. Él está en Fort Lauderdale, en Estados Unidos, y él es un experto, magíster en historia afroamericana y de la diáspora. Santiago, bienvenido a este especial aquí en France 24, y yo quiero preguntarte, hablábamos de ese momento tan especial en la vida de Martin Luther King, cuando al final de la manifestación a través de Washington, que reunió más de 300,000 personas, 80% de ellos afroamericanos, pronunció este discurso, I Have a Dream, que es considerado una de las piezas, digamos, del discurso más importantes de la humanidad. ¿Tú crees, Santiago, desde Estados Unidos, con la realidad que se vive hoy, que el sueño de Martin Luther King se cumplió? No lo vieron cumplido cuando Barack Obama fue presidente, pero también en contra de eso hay todavía manifestaciones muy fuertes contra la población afro en Estados Unidos. ¿Se cumplió el sueño de Martin Luther King desde tu punto de vista? No, ni modo. Lo que sí ocurrió fue que se vio la realidad de nuestra gente dentro de un contexto mundial con Martin Luther King. Eso es lo que él hizo. Él dijo que, ve, somos afros acá y esto nos está pasando. Y puso que el mundo escuchara y nos viera. Bien, otro discurso de él se puede ver mucho más claramente de lo que era la realidad, ¿ok? Y eso era cuando él decía, por ejemplo, de que Martin Luther King con esa misma marcha y los afros, llegamos nosotros a Washington para recolectar nuestro cheque que nos debía los Estados Unidos, el gobierno, ¿cierto? Por tanto maltrato y todo lo que nos han hecho durante la esclavitud y después. Sí, Santiago, y también quiero preguntarte una pregunta, valga la redundancia, que más adelante voy a trasladar a mis invitados en el set, y es, ¿cómo influenció la vida de Martin Luther King también en el marco de los derechos civiles y los demás líderes que existían como Malcolm X, Angela Davis, el doctor, todos los que estaban con él en este momento, en el movimiento en América Latina, países donde, por ejemplo, no hay un sistema legislativo o digamos legal o institucional de apartheid, pero que sí hay racismo? ¿Cómo inspiró Martin Luther King a los movimientos en el resto de la diáspora? Bueno, es referente, ¿cierto? Tenga muy en cuenta que muchos de los líderes, si podemos llamarlos así, de diferentes países como Kwame Nkrumah en Ghana, Nnamdi Azikiwe y otros en Nigeria, otros líderes del Caribe, por ejemplo, se reunían con Martin Luther King y ambos con Malcolm X en ese entonces para resolver la realidad afro a nivel mundial. Entonces, King se convierte en referente por muchas razones, entre ellas fue más que todo el elegido de la población blanca, ¿me entendés? De seguir para adelante con una imagen
de un individuo pacífico afro. No querría la población blanca el otro referente del tiempo. Y el otro referente mayor del tiempo era el Malcolm X. Entonces, desde mi perspectiva, Martin Luther King siendo el elegido, sirvió como referente de los demás países, cómo tratar la cuestión de diferentes razas y etnias, trabajando conjuntamente, ¿sí? Sí, Santiago, pues agradecemos la presencia de Santiago Moore desde Fort Lauderdale en Estados Unidos, Magister en Historia Afroamericana, y por ahora continuamos acá en este especial desde el set de noticias de France 24 y quiero presentarles el siguiente informe. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado en Memphis por James Earl Ray. King se encontraba en esa ciudad apoyando la huelga de los trabajadores de saneamiento, quienes pedían mejores condiciones laborales. Los empleados que recogen actualmente la basura en Memphis analizan la situación actual de los trabajadores afroamericanos en la ciudad. Veamos. Hace 50 años, Martin Luther King fue a Memphis, Tennessee, para ayudar a los trabajadores de saneamiento en una huelga en su lucha por obtener mejores salarios y condiciones de trabajo. En esa época, las condiciones de los empleados afroamericanos en Memphis eran tan precarias que muchos de ellos tenían que refugiarse de la lluvia en la parte trasera de los camiones en medio de los desechos recogidos en las calles. Todo esto llevó a que los recolectores de basura de Memphis convocaran en febrero de 1968 una huelga en toda la ciudad. King fue allí para apoyarlos en marzo, pero estalló una ola de violencia entre los trabajadores de saneamiento y los segregacionistas blancos. Siento que todavía podemos tener una demostración no violenta aquí en Memphis, y lo importante es que no vamos a ser detenidos por los gases lacrimógenos o por cualquier otro método que la ciudad planea usar. Y creo que están cometiendo un grave error, porque creo que esto traerá mucho más apoyo nacional y de otro tipo al movimiento. El 4 de abril de 1968, una noche antes del inicio programado de la marcha de saneamiento en Memphis, King recibió un disparo mortal por James Earl Ray en un balcón del Hotel Lorraine. Los empleados del Departamento de Saneamiento de Memphis reflexionan sobre la situación actual de la justicia social en Estados Unidos, diciendo que, aunque los salarios y las condiciones de trabajo han mejorado, la búsqueda de la verdadera igualdad social por la que Martin Luther King murió aún no se ha logrado. Me entristece mucho porque, sabes, vino aquí para luchar por los derechos para nosotros y perdió su vida en un intento de hacer las cosas bien. Está cada vez mejor ahora, pero aún hay un largo camino por recorrer. Henry Leak hizo parte de la marcha hace 50 años y recuerda el papel que tuvo King. Venía a ayudarnos con mejores condiciones de trabajo y ya sabes, por más dinero y cosas así. Luego vino aquí por justicia, no por violencia. Vino para ayudarnos a obtener lo que queríamos. Como te digo, se convirtió en un padre para nosotros. La huelga terminó el 16 de abril con un acuerdo que incluía el aumento de los salarios, la representación sindical y mejoras en las condiciones de trabajo. Pues aquí vemos justamente porque el mundo sigue recordando el legado de Martin Luther King. Aún hoy se están viviendo las consecuencias de los aportes que él hizo al movimiento por los derechos civiles del pueblo afroamericano y por supuesto a toda la diáspora en el continente. Juan de Dios, eso es lo que quiero preguntarte ahora, y es ¿por qué para América Latina y para un movimiento por los derechos que no ha sido tal vez una ley consolidada como la de Estados Unidos, pero para la lucha contra el racismo en América Latina, cuál ha sido el referente o el legado o la herencia de Martin Luther King en esta parte del continente? Él se convirtió con su pensamiento, con su organización, su método y el liderazgo, se convirtió en una inspiración para el conjunto de los activistas que luchaban por los derechos afros en los países de América Latina, especialmente Brasil, aquí en Colombia y también en algunos países centroamericanos, en el caso de Costa Rica. Un referente que nos permitía a nosotros darnos cuenta de que acá también había racismo, que también había discriminación, que el problema allá había la violencia y de la segregación racial, pero que en estos países era peor porque era cultural, era normalizada. Y las condiciones de vida de las poblaciones afros estaban peores que allá, porque allá estaban luchando, aquí no,
aquí estaban interiorizadas y la gente no aceptaba que había racismo. Claro, porque no es este enemigo común que era el apartheid como se presentó, por ejemplo, en Estados Unidos o en el caso de Sudáfrica, sino que al parecer no hubiera ese racismo, parece que no existe, de hecho se piensa en términos generales que no hay racismo en América Latina, pero tú hablas de 3 países, Brasil, el país con más alto porcentaje de población afro en Sudamérica, seguido de Colombia, que es el segundo y el tercero del continente, y Costa Rica, que justamente acaba de elegir una vicepresidenta, una mujer negra, Epsi Campbell, por primera vez en la historia del continente, así que es también parte de este legado. Pedro, ¿tú qué opinas? Sí, hoy los procesos organizativos de comunidades afrodescendientes en toda la región, sobre todo aquellos que representan víctimas afro de violencias muy graves, mantienen una perspectiva de trabajo pacífico, no violento, de una reivindicación de la dignidad y de la autonomía, y también, de todos modos, una visión que comprende la naturaleza estructural del racismo en nuestras regiones. Todos esos son elementos que Martin Luther King ayudó a poner al frente, digamos, de toda la diáspora y que también han sido fuente de inspiración, digamos, y se mantienen. Claro, y por supuesto también el mensaje de Martin Luther King de la no violencia, ¿no? Pienso que este fue uno de los puntos que hizo que trascendiera, más allá de las etnias y de las fronteras, este mensaje de luchar en paz, digamos, no desde la violencia, por ejemplo, como fue en el boicot de buses de Montgomery en el año 55, que también se disparó cuando Rosa Parks se negó a entregar su puesto y que de ahí en adelante se disparó toda la consideración de la ley de los derechos civiles, y eso fue lo que trascendió, así como Nelson Mandela, como por ejemplo Mahatma Gandhi, mensajeros de paz que ha dejado la humanidad. Pues saludamos también a nuestro último invitado, es Jem McGrady, desde Río de Janeiro. Él es una joven afroamericano que trabaja para las nuevas generaciones y para promover la educación. Jem, bienvenido a France 24, gracias por estar con nosotros. Y para ti la pregunta es justamente esa: ¿cuál es el legado para las generaciones actuales y futuras de Martin Luther King? ¿Por qué los jóvenes siguen inspirándose en Martin Luther King para avanzar como lo haces tú? Sí, yo creo que es muy importante que nosotros estamos mirando para un ejemplo tan importante como Martin Luther King. Y para mí, él es de la época de mis papás, de las 60s, pero hoy en día es muy importante. Por ejemplo, tenemos proyectos en Colombia y aquí en Brasil trabajando con la Embajada de los Estados Unidos a promover los ejemplos de él. Y estamos usando esta oportunidad a promover educación en los Estados Unidos. Para mí es muy importante porque yo trabajé aquí en Colombia, en Brasil, pero en Colombia también. Y yo vi en estas posiciones de liderazgo, no tenía muchos ejemplos o mucha gente de la población negra aquí en Brasil y en Colombia también. Entonces, una cosa que estamos enfocando es promoviendo una oportunidad a estudiar en los Estados Unidos, principalmente en la área de MBA en negocios para afrodescendientes, porque cuando yo estaba haciendo mi MBA en los Estados Unidos, nunca vi un afrodescendiente de Perú, de Colombia, de Brasil, de cualquier país en América Latina. Y eso es una cosa muy importante para mí. Pues sin duda podemos recordar que uno de los legados de Martin Luther King fue motivar a la población afro y a toda la población de las bases sociales a educarse, ¿no? A continuar adelante con sus estudios. Por eso también vemos que hoy en día los jóvenes de los diferentes países están caminando hacia una mejor educación, y tú desde Brasil en este momento donde te encuentras, desde Colombia, segundo o tercer país de la diáspora, y Estados Unidos, puedes ver esos países mayoritarios de población afro en la diáspora y contarnos cómo está la educación hoy entonces desde el punto de vista de lo que nos dejó Martin Luther King. Es un tema muy complicado porque la base aquí en Brasil es un poco difícil para los afrodescendientes. La calidad de la educación es un poco, es un desafío. Y yo vi la misma cosa en Colombia. Entonces yo creo que es muy importante que los afroamericanos en los Estados Unidos están mirando a estos países como Colombia y Brasil, con estas poblaciones muy grandes en términos de todos los otros países de América Latina, a ayudarte con ese tema de educación, de inspiración, de figuras importantes en posiciones de liderazgo. Pues esa es la posición y el aporte de Jem McGrady desde Río de Janeiro, que se conecta con nosotros en este especial de Martin Luther King. Vamos llegando al final y en este momento quiero preguntarles, para cerrar y brevemente a cada uno de mis invitados, en la realidad del continente americano, en la realidad de Estados Unidos, en la realidad de la diáspora en la América Latina, ¿se cumplió el sueño de Martin Luther King, Juan de Dios? Todavía no.
hay mucho por hacer. Todavía los estados y las sociedades de nuestra América Latina, las poblaciones afrodescendientes no están integradas como ciudadanos de primera categoría dentro de esas sociedades. Nuestras comunidades siguen hoy víctimas de las consecuencias que dejó la esclavización, siguen trabajando en empleos secundarios donde el tema de la piel, el tema de la raza, del concepto negro del pasado, sigue siendo un agravante para las oportunidades sociales. Ok, entonces voy a cambiar, Pedro, ¿y qué parte del sueño de Martin Luther King para ti sí se cumplió? Yo creo que la constante movilización de los afrodescendientes en todos los países que siguen siendo víctimas de exclusión y de violencia es algo que el doctor Martin Luther King luchó por eso y hoy se mantiene, digamos, a pesar de todas las adversidades. Esa capacidad de resiliencia, ¿cierto?, que tienen nuestras comunidades más marginales para poder continuar la lucha. Pero al igual que dice Juan de Dios, el sueño en términos de cambios estructurales y situación real de la mayoría de afrodescendientes sigue siendo un sueño completamente lejos de cumplir. Pues esa es la visión de nuestros invitados especiales aquí a este especial de Martin Luther King en los 50 años de su asesinato. Y quiero agradecerle, Juan de Dios Mosquera, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro Cortés, también por estar con nosotros y a los invitados desde cada una de las ciudades del continente que se conectaron a este especial. Martin Luther King murió a los 39 años el 4 de abril de 1968. Hoy conmemoramos los 50 años de la humanidad sin Martin Luther King aquí en France 24. Y ustedes pueden continuar con más información en nuestra emisión de noticias y también en la página web france24.com.